Parece mentira, ya estamos en el último día del Congreso y algunos de ustedes incluso han estado participando de las reuniones previas de la Asamblea y me imagino que ya con ganas también los que vienen de más lejos de volver a casa. Pero todavía el Señor tiene para nosotros algunas bendiciones guardadas, de manera que es bueno que estemos juntos una vez más para compartirlas. Hemos hablado, el tema de mis presentaciones en estos días de Congreso ha sido el Evangelio y el Reino. Y hemos levantado la pregunta, ¿qué es el Evangelio y qué es el Reino? La pregunta que quiero que me acompañen a considerar en esta mañana es ¿cómo es el reino? ¿Cómo es el reino? Porque creo que si podemos entender o encontrar una respuesta a esta pregunta, vamos también a ubicarnos mejor en nuestra responsabilidad, cada uno de nosotros y nuestras iglesias, como ciudadanos del reino de Dios. Una de las cosas que sabemos de labios de Jesús es que su reino no es de este mundo, como recordábamos ayer, según Juan 18:36. Al indicar esto, Jesús estaba diciendo que entre su reino y cualquier otro reino conocido en la historia humana, había una diferencia esencial, fundamental. La naturaleza del reino de Dios es totalmente diferente de cualquier reino conocido por los seres humanos. Como ya hemos señalado, se trata de un reino espiritual. El contexto social y el beneficio personal son secundarios en este reino. Y los mecanismos de gobierno político y el poder represivo militar le son ajenos, no tienen nada que ver con estas cosas. Dios es el monarca en este reino y el mensaje del reino tiene que ver con su acción y gobierno soberano. De modo que el método de este reino, del reino de Dios, no es político y el uso de la fuerza queda totalmente excluido como mecanismo para conquistar a los reinos de este mundo. Jesús rechazó explícitamente esto que acabo de decir, según Mateo 4, 8 al 10 y Lucas 4, 5 al 8. Por el contrario, el método utilizado por Jesús para manifestar su reino fue el uso de la enseñanza y la predicación, las sanidades y los milagros, la expulsión de demonios y la satisfacción de las necesidades sentidas de las personas. El propósito principal de este mensaje del reino es llevar a las personas a una correcta relación con Dios. En consecuencia, este mensaje demanda a todas las personas que se arrepientan de su rebeldía y desobediencia y se vuelvan a Dios y a obedecerle en todo en sus vidas, como Jesús mismo enseñó según Marcos capítulo 1, los versículos 14 y 15. El reino de Dios tampoco es un proyecto nacionalista. No fue la respuesta de Dios a los intereses de los judíos en los días de Jesús, sino un llamado a todas las naciones del mundo a aceptar de una manera comprometida, reconocer y aceptar de una manera responsable el gobierno divino en obediencia a su voluntad y gozar así de su favor, como leemos en Mateo 8:11. Tampoco este reino está centrado
en un ritual religioso determinado. Jesús se presentó como un profeta de este reino, pero nadie pensó de él como un sacerdote del mismo, tratando de imponer una determinada liturgia, un determinado ejercicio espiritual, una determinada manera de ser seguidor de Jesús. No es un ritual o una modalidad religiosa determinada. Jesús proclamó un camino de obediencia a Dios, pero no inventó un nuevo ritual religioso para agradarlo. No inventó una nueva religión. Si bien durante sus días en la tierra Él fue fiel en asistir a la sinagoga y al templo, no proclamó los ejercicios religiosos como la vía para reconciliarse con Dios. Por el contrario, Él enseñó que lo que Dios espera es nuestro arrepentimiento y fe en Él. Adoración sincera a Dios, y que la prueba de todo esto y su expresión indispensable es una obediencia fiel en la vida diaria personal y en la relación con otras personas, como nos enseña en el Sermón del Monte, Mateo 5, 23 y 24 y capítulo 7, versos 16 y 20. Si el reino que anunció Jesús no es ninguna de las cosas apuntadas recién y otras que podríamos señalar, entonces vale la pena levantar la pregunta: ¿cómo es el reino de Dios? ¿Qué es lo que aprendemos de Jesús mismo en su palabra en cuanto a cómo es el reino de Dios? La primera cosa que debemos decir es que el reino de Dios es práctico. El reino de Dios es práctico. Nuestros caminos, dice la Biblia, no son los de Dios. El profeta inspirado es bien claro en recordar la palabra del Señor allí en Isaías 55, 8, cuando el profeta dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, dice el Señor. Cuando nacemos en el reino de Dios, debemos adoptar sus leyes, principios, promesas, lenguaje, hábitos, manera de ser, mentalidad, cosmovisión, etc. Y esto en dos dimensiones fundamentales: la dimensión personal y la dimensión social. El reino es inherentemente social en su carácter. No es una forma de vida aislada o ermitaña delante de Dios. La palabra reino no puede quedar reducida a una relación personal con Dios, sino que se refiere a su gobierno sobre su pueblo. Un estilo de vida conforme al reino de Dios tiene importantes consecuencias sociales, así como personales. No obstante, el reino es también algo profundamente personal. En realidad, nuestro compromiso personal con el Rey es el que nos permite vivir una nueva realidad comunitaria regida por su voluntad. Jesús fundó sus enseñanzas sobre la realidad del Dios viviente y su gobierno, y puso al individuo en sus relaciones sociales como una parte esencial de la vida humana. Pero su mensaje demandó de las personas una decisión personal y esperó de sus vidas una obediencia personal, como leemos en Marcos 1:15. Él apeló a la aceptación personal y voluntaria y responsable de su mensaje, al tiempo que planteó las consecuencias sociales de tal compromiso o que tal compromiso involucraba.
Así pues, el mensaje del Evangelio del Reino y su desafío, como decimos, encierra una dimensión personal, pero también al mismo tiempo una dimensión social. Quien nos ayuda en estos cambios, en estas transformaciones personales y sociales, es el Espíritu Santo. Este proceso se conoce en el Nuevo Testamento como santificación y el medio de lograrlo es el discipulado. El mensaje del reino nos convoca a arrepentirnos, a creer y conformar la vida a la luz de la nueva realidad del reino de Dios. Una vez que Jesús gobierna en nuestras vidas como único Señor, inmediatamente comienza a enseñarnos a gobernar en nuestra vida personal y en nuestra vida social. Y aquí podemos destacar, no todos los elementos que pudiéramos destacar a la luz de la palabra del Señor, pero por lo menos 3 sobre los que quiero llamar la atención de ustedes. Nuestra responsabilidad de gobernar, de ser mayordomos, de administrar, de tener control bajo el señorío de Cristo de ciertas áreas de nuestra vida. La primera que mencionamos es el gobierno de nosotros mismos. Primero, el Señor nos enseña a gobernarnos a nosotros mismos, todo nuestro ser. La Biblia señala con sabiduría en Proverbios 14:29 que el que es paciente muestra gran discernimiento. Y agrega que en Proverbios 16, 18 y 19 que al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Vale más humillarse con los oprimidos que compartir el botín con los orgullosos, señala el libro de Proverbios. Pero es muy difícil alcanzar estos ideales de control personal, ya que la carne nos traiciona en nuestros mejores intentos. La única manera de lograrlo es permitiendo al Señor que nos enseñe a tener control de nosotros mismos y de nuestros impulsos. Para ello es necesario tomar en serio la amonestación paulina del apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 12, los primeros 2 versículos, cuando el apóstol dice: tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual que ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y agrega: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta disciplina de gobierno personal es fundamental para que nuestro ministerio sea efectivo y coherente. Pablo mismo nos testifica en 1 Corintios 9, 27, diciendo: más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo termine descalificado. Control, gobierno personal es uno de los primeros elementos de ser ciudadanos del reino de Dios. El segundo elemento para mencionar, no son los únicos, pero me parecen importantes, el segundo elemento es el gobierno de nuestra familia. Hoy en todo el mundo estamos viviendo una tremenda crisis a nivel familiar y que tiene que ver también con, en un sentido, el gobierno de la familia. Para decirlo de manera más específica, tiene que ver con la vigencia y el ejercicio de la autoridad en el seno de la familia. La mayor parte de los problemas que nos afectan hoy tienen que ver con el desquicio de la autoridad en el seno de la familia. El Señor nos enseña a gobernar a nuestra familia según nuestras responsabilidades.
La familia es la primera y básica unidad social con la que estamos relacionados y en la que el reino de Dios debe manifestarse. Si somos buenos ciudadanos del reino, nuestra familia tiene que ser expresión de este compromiso fundamental. También en la familia se deben ver las características del reino. Pablo les escribe a los romanos y les indica allí en capítulo 14, verso 17, les indica que el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Esta descripción del reino debe verificarse, tiene que verse en el seno de la familia, tiene que verificarse en el núcleo familiar si sus miembros están bajo el señorío de Cristo. En otras palabras, el gobierno de Dios en nuestras vidas no está relacionado, como dice Pablo, con cuestiones de comida o de bebida, sino con el desarrollo de ese tipo de relaciones felices que solo el Espíritu Santo puede dar. Las cualidades de justicia, paz y alegría describen al creyente en términos de su relación con otros creyentes. Y en este sentido, estas cualidades se aplican también a las relaciones dentro de la familia cristiana. La justicia de Dios debe imperar en el hogar cristiano. Justicia en este contexto significa hacer todo lo que Dios requiere y aquello que Él considera bueno. Ahora, ¿qué es lo que Dios requiere y qué es lo que considera bueno? La respuesta está directa en Miqueas capítulo 6, versículo 8, que nos recuerda: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora, esta justicia tiene que verse expresada en el trato mutuo de la familia, en el trato mutuo del esposo y la esposa, en la relación entre padres e hijos, en la relación entre los hermanos y en relación con todos los que integran o forman parte de la familia extendida. La Biblia nos exhorta en numerosos pasajes a poner en práctica la justicia de Dios en la vida familiar. Es interesante notar que en estos textos no se hace una distinción entre aquellos miembros del núcleo familiar que son creyentes y aquellos que no lo son. Esto vale para todo el mundo, son los principios del reino de Dios. La paz, por otro lado, es el resultado directo de la presencia del Señor en la vida y en el hogar. Él prometió dejarnos su paz, dejarnos shalom, armonía, que es muy diferente de lo que el mundo entiende por la paz, como Jesús enseñaba en Juan 14, 27. Shalom es una palabra abarcadora que cubre las múltiples relaciones de la vida diaria y expresa el estado ideal de una vida plena y segura. Bienestar, armonía, plenitud, prosperidad, son algunos términos equivalentes a esta palabra hebrea shalom, y que describen la atmósfera que debe reinar en un hogar en el que Cristo es el huésped invisible y donde reine como Señor. Y la alegría, o como dicen algunas versiones, el gozo, yo prefiero alegría. La alegría no es siempre la experiencia de numerosas familias. Así como a veces en algunos hogares cristianos impera la injusticia, la arbitrariedad, la desobediencia, el desorden, el caos, así como hay familias donde la paz no existe, no hay armonía, no hay prosperidad, no hay tranquilidad, es un verdadero infierno la casa.
Así también hay muchos hogares cristianos donde no hay alegría. Y la vida cristiana es una vida triste. Es pesadumbre, es obligación, hay que ir a la iglesia, hay que hacer esto. Hay iglesias que se ocupan de destrozar la vida familiar. Esas iglesias que tienen culto todos los días, no le dejan tiempo al matrimonio para hacer el amor, para salir a pasear con los hijos. Meta culto, meta reunión, un montón de actividades totalmente inútiles. Miren, hermanos, por favor, revisen ese cartel que tienen en la puerta de los templos que dice actividades y juzguen cada actividad a la luz del reino de Dios. Y van a ver que fuera del culto de adoración, todo lo demás es pérdida de tiempo. No sirve para nada. Sirve para entretener a la gente, molestarla y ocupar su tiempo para nada, porque en términos del reino no se produce nada. Si ustedes me dicen que una reunión de señoras el día martes a las 3 de la tarde va a ganar almas para Cristo, hagan reuniones de señoras todos los días a las 3 de la tarde. Pero la mayor parte de esas reuniones solo sirven para que las mujeres que no trabajan estén ocupadas y no se aburran, no molesten a los maridos en la casa y chismorreen todo lo que se les da la gana. ¿Qué tiene que ver eso con el reino de Dios? Hermanas, no se enojen conmigo. Yo sé que esta tarde... Dios mío. Yo sé que esta tarde tienen su reunión. Menos mal que yo me voy mañana. Queridas, antes que se enojen conmigo. Lo que dije, en realidad es para que lo piensen. No, en serio, lo evalúen. Los mismos los jóvenes, sábado a la noche reunión de jóvenes. Y cuando uno le pregunta a los líderes de la iglesia, al pastor, los líderes de la iglesia, a los ancianos, diáconos, quienes sean, ¿por qué hacen la reunión el sábado a la noche? Es para que los jóvenes no vayan a bailar. ¿Qué tiene que ver eso con el reino? Porque una de esas, el objetivo del reino es que vayan a bailar para ganar allí a todos los que andan perdidos y en tinieblas. ¿Qué hubiera hecho Jesús? No se enojen los jóvenes, yo sé que tienen también su reunión esta tarde, pero piénsenlo. La mayor parte de las cosas que hacemos en la iglesia no tienen nada que ver con el reino de Dios. Nada que ver con el reino de Dios. Piénsenlo. Y la alegría, que sí debería estar en los hogares, que sí debería experimentarse todos los días, brilla muchas veces por su ausencia. Muchas familias cristianas son conocidas en su barrio y entre amigos y familiares, como dije, como familias medrosas, tristes, que no saben divertirse, que no saben pasar un rato agradable, amargadas. La alegría es un don precioso de Dios, dice la palabra, Salmo 18, 118, 15. Y es un mandamiento que bajo el señorío de Cristo podemos cumplir. Es lo que dice Filipenses 4:4, después lo leen. Es un mandamiento, ser alegres, estar alegres. Los creyentes deberíamos apropiarnos de los buenos consejos que la palabra de Dios nos da sobre la importancia de saber disfrutar de la vida, del trabajo, del matrimonio y las bendiciones simples de la experiencia familiar. Lean Eclesiastés capítulo 9, los versículos 7 al 10. Es un mandato de disfruta de tu mujer, disfruta de tu trabajo, disfruta de la vida, alégrate. Además,
el principio de autoridad y sujeción, que es un principio bíblico y del reino, debe regir en una familia constituida conforme al reino. Es en el marco de este concepto que las palabras del apóstol en Efesios 5:21 tienen que ser entendidas. Estas palabras sientan un principio de aplicación universal que gobierna sobre cualquier otra indicación secundaria. Dice Pablo, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Cuando hablo de autoridad y sujeción, me refiero a esto: unos a otros sometidos juntos a Cristo. Cuando hay sujeción a Cristo en amor, es más fácil entender y aplicar el principio de sujeción en amor en la relación de los esposos, en la relación de los padres con los hijos y viceversa. Y una tercera cuestión, además del gobierno personal, el gobierno de nuestra familia, es que el reino de Dios tiene que ver con el gobierno en la iglesia, el gobierno en nuestra iglesia. El Señor nos enseña a gobernar a nuestra iglesia. Dice Pablo en 1 Timoteo 3, 5 y 12, el que no sabe gobernar a su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y agrega más específicamente, el diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Miren la importancia práctica del reino de Dios. En la iglesia no deben existir jerarquías, ni estamentos, ni niveles de mando. Y hermanos, cuando aparezca alguien queriendo mandar, dar órdenes o algo así, es falso apóstol, falso profeta, falso evangelista, falso maestro y falso pastor. Efesios 4:11. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, como decíamos ayer, y Él es su autoridad suprema, quien rige por amor sobre su pueblo, este mismo principio debe regir las relaciones horizontales entre quienes confiesan su nombre y forman parte de su cuerpo. Saquemos la politiquería de nuestras asambleas. Quitemos las influencias y el lobby de nuestras iglesias. No nos manejemos con los criterios del mundo, sino con lo que es la orden del Señor para su reino. Cuando Dios gobierne plenamente, óiganme bien, cuando Dios gobierne plenamente en la iglesia, entonces la iglesia gobernará sobre el mundo. Pero si nosotros pretendemos que el mundo nos preste atención y los principios del reino se aplican en el mundo, empecemos por aplicarlos en casa, en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y que está bajo el señorío de Cristo. Por lo menos así se entiende. Si la iglesia es una anarquía, un caos generalizado provocado por la lucha por el poder carnal, una fuente permanente de tensión entre partidos o facciones opuestas por intereses mezquinos, jamás podrá gobernar sobre el mundo. Muchos cristianos no se dan cuenta de que estamos siendo, de este lado de la eternidad, estamos siendo entrenados para reinar con Cristo. ¿Acaso no saben, dice 1 Corintios 6, versículos 2 y 3, ¿acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Lo dice el apóstol Pablo. El Señor victorioso le dice hoy a su iglesia, Apocalipsis 3:21, al que salga vencedor, Apocalipsis 2:26, perdón, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad,
hasta el fin. Le daré autoridad sobre las naciones. No lo digo yo, lo dice el Señor. Y esto mismo lo repite más de una vez, Apocalipsis 3:21. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿Cómo vamos a gobernar sobre las naciones? ¿Cómo vamos a sentarnos en el trono del Señor para gobernar el cosmos? Si en nuestras iglesias nos estamos tirando de los pelos, golpeando, arañando, insultando, ofendiendo, pateando por estupideces humanas y carnales, por ver quién tiene el poder, quién se sale con la suya. El gobierno de la iglesia bajo el imperio del reino de Dios y la sujeción al señorío de Cristo puede evitar 4 males que suelen liquidar a la comunidad de fe. Por un lado, la iglesia no es una dictadura regida por una persona que impone su voluntad y hace lo que le viene bien a sus intereses personales, como es tan frecuente en muchas iglesias evangélicas hoy, en América Latina. Por otro lado, la iglesia no es, óiganme bien, la iglesia no es una democracia. Los manuales de eclesiología bautista acá cometen un error garrafal y van contra lo que dice la palabra de Dios y es grave. La iglesia no es una democracia, no tiene un gobierno democrático. Olvídense todo lo que aprendimos como bautista, porque no es bíblico. Si bien un sistema democrático de gobierno y de toma de decisiones puede ser efectivo, especialmente para controlar el abuso de poder y crear igualdad entre los miembros de la congregación, no es... ¿Me están escuchando? Porque si después me van a criticar, critíquenme en base a lo que yo digo, no lo que otros inventan, No es el sistema que indica el Nuevo Testamento para el gobierno de la iglesia. Lo dije ayer y lo repito ahora. Quien gobierna la comunidad de los creyentes es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que gobierna la iglesia y lo hace a través del Espíritu Santo. Cuando esto no es así, entonces caemos en la carnalidad y ahí salimos con esos sistemas democráticos que tenemos, donde nuestras asambleas son una anarquía, foco de pelea, división de iglesias, y donde la familia que pone más plata se lleva la decisión y cosas por el estilo que son una vergüenza en el reino de Dios. Cristo gobierna, lo hace a través del Espíritu Santo que distribuye como Él quiere dones y ministerios. Tampoco la iglesia es una tribu compuesta por individuos rejuntados, agrupados por algún factor o circunstancia humanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde cada miembro es diferente a los demás, pero está ligado al conjunto por amor y por el poder del Espíritu para servir al mundo. Para que el cuerpo funcione, hacen falta todos sus miembros
y todos gobiernan cuando cada uno cumple con su función que les propia y en concierto con todos los demás bajo el señorío de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Además, la iglesia no es un club o una asociación voluntaria que sigue una determinada causa. La iglesia es el cuerpo de Cristo y del que Él es cabeza y Señor. Los miembros de este cuerpo lo obedecen y lo siguen a Él y no a una causa determinada por buena que sea. Como cabeza de la iglesia, dice Colosenses 1:17, Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros, como tampoco nosotros nos elegimos unos a otros, sino que Él nos hizo un solo pueblo por su divina voluntad. Efesios 2, 14 al 16. De modo que el reino debe ser establecido primero dentro de nosotros, entre nosotros, la iglesia, y alrededor de nosotros en el mundo. La única manera en que, de que esto pueda ocurrir es bajo el señorío de Cristo. El señorío de Cristo opera bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando permitimos que el Espíritu Santo llene nuestra vida personal y como comunidad de fe, le dejamos llenarnos de toda gracia y de todo poder, dice Efesios 5:18. Y entonces estamos experimentando el señorío de Cristo y haciendo posible su reinado soberano en nuestra vida y en nuestra iglesia. Y esta es la clave para que a nivel personal, familiar y eclesial podamos ejercer la dinámica, autoridad, sujeción con total libertad, responsabilidad y efectividad. La segunda cosa característica del reino de Dios, además de práctico, es que el reino de Dios es revolucionario. El señorío de Cristo no es fácil de entender y aceptar. Sus reclamos son revolucionarios y nos descolocan en nuestras suposiciones y prejuicios. Desde su posición de señorío y dominio, Él hace demandas que van mucho más allá de lo que generalmente estamos dispuestos a conceder. Hay resistencias que generalmente son el resultado de la presencia del pecado en la vida, de algún compromiso no resuelto con las fuerzas de las tinieblas o de la inmadurez espiritual o la falta de sujeción a Cristo. Lo que está en discusión generalmente tiene que ver con la autoridad con la que el Señor nos interpela. Y esto nos lleva, por un lado, a considerar el concepto de autoridad. El concepto de autoridad es lo más provocativo del Evangelio. Según la Biblia, la autoridad descansa en Dios a través de Jesucristo. Los evangélicos hemos reconocido esto de múltiples maneras. Por ejemplo, la Declaración Evangélica de Cochabamba en 1970 dice: la única autoridad absoluta es aquella que reside en Dios. Una de las cuestiones claves de la Reforma Protestante fue si la autoridad de Dios viene al ser humano a través de la Iglesia, como creen los católicos romanos, o a través de la Biblia, como según la enseñanza de los reformadores. Más recientemente, la razón y la intuición espiritual se han transformado en autoridades alternativas para algunos cristianos. Otros ven en la guía del Espíritu Santo la fuente de toda autoridad. Pero la mayoría de los evangélicos en América Latina entienden que la autoridad del creyente para predicar, enseñar, ejercer los dones del Espíritu Santo y llevar a cabo cualquier ministerio cristiano viene de Dios a través de las Escrituras y de la Iglesia. La autoridad que estamos considerando es la misma autoridad que Jesús recibió del Padre según sus propias palabras al comienzo
de la gran comisión. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Nótese el alcance universal y cósmico de su autoridad, que es mucho más de lo que el diablo le había prometido en sus tentaciones al comienzo de su ministerio. De este modo, después de su resurrección, el Señor crucificado se convierte en Señor de todo el cosmos. Lo maravilloso es que esta misma autoridad de Él, Jesús la compartió con los que le siguen y con los que le obedecen como Señor. Lucas 9:1 señala que, habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades, y que los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Este poder está ahora en manos de todos los creyentes llenos del Espíritu Santo, conforme a la promesa de Jesús en Hechos 1:8. Y su autoridad es nuestra en el nombre de Jesús. Este es el concepto de autoridad en el Nuevo Testamento. La segunda cuestión a considerar aquí tiene que ver con la resistencia a la autoridad. Para algunas personas este reconocimiento de la autoridad de Jesús y de la autoridad divina en los creyentes es mala noticia. Esta autoridad no les permite hacer lo que les plazca. En consecuencia, la autoridad divina es algo que no entienden y que no están dispuestos a aceptar, porque les parece una invasión de su libertad individual o una limitación para el logro de sus intereses personales y egoístas. Pero sin autoridad no hay reino, y no puede haber autoridad sin señorío. Decir que Cristo es Señor no es difícil, lo dice cualquiera, pero vivir bajo su señorío despierta oposición, resistencia. Y este fue el problema que enfrentó muchos personajes de la Biblia. Herodes, por ejemplo, y que terminó en la matanza de los niños de Belén. La preocupación de Herodes no fue que naciera un niño, sino que este niño estuviese destinado a ser rey de los judíos. Su pregunta fue: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Era un conflicto de autoridad. Mateo 2:2. Esta resistencia al carácter real de Jesús y en consecuencia la resistencia a su autoridad fue constante a lo largo de la vida y ministerio del Señor. Y finalmente, recuerden ustedes que la acusación del Sanedrín judío que llevó a la cruz a Jesús fue precisamente su pretensión de señorío. La idea de que Él fuera el Cristo, el Rey, los enojó, los puso locos. Mateo 26, versículos 63 al 66 y varios otros pasajes. Los líderes judíos no rechazaron sus milagros, ni se opusieron a las señales y prodigios que Jesús hacía, ni siquiera la mayor parte de sus enseñanzas, pero sí se pusieron furiosos frente al reclamo de señorío. En otras palabras, ¿cuál fue su crimen? ¿Cuál fue el crimen de Jesús? Decir que Él era rey, decir que Él era Señor. Y sin embargo, este es el corazón del Evangelio del Reino, como decíamos el primer día, el señorío de Cristo. Esto es revolucionario y no es fácil de aceptar. Por eso Pedro, en el día de Pentecostés, lo primero que dice y le pone un énfasis muy fuerte, fíjense allí en Hechos 2:36, es: sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Ahí está el punto. Los primeros cristianos
proclamaron el mismo mensaje y sus oyentes captaron muy bien su contenido. En Tesalónica los judíos provocaron un tumulto acusando a los nuevos creyentes de ser subversivos al anunciar el evangelio del reino. Su acusación es testimonio del contenido central del mensaje que proclamaban estos cristianos. Leemos en Hechos 17:7, todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Siempre que se proclama el señorío de Cristo, hay oposición y persecución. Como dijera el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:12, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. A lo largo de la historia del testimonio cristiano se pueden contar por miles las instancias en las que esta sentencia paulina se ha hecho realidad. Y por último, el reino de Dios es primero. Tengo hasta las 11, ¿no? ¿Sí? Siga. No, que después me tiran la oreja. Si... Bueno, por último, el reino de Dios es práctico. Dijimos también que el reino de Dios es revolucionario, pero una de las verdades más hermosas de todo el Nuevo Testamento y de las palabras de Jesús es que el reino de Dios es primero. Jesús enseñó en el Sermón del Monte, Mateo 5-7, los requisitos para recibir el reino. Y el Sermón del Monte es la enseñanza que Jesús utilizó para comunicar esta verdad. Al considerar estos requisitos se percibe claramente que el reino debe ser primero en nuestra vida. Dijo Jesús según Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, hay un cierto costo que hay que pagar para entrar bajo el señorío de Cristo y para establecer su reino en medio nuestro. Y creo que nos haría bien en los pocos minutos que nos quedan detenernos un momento aquí a desmenuzar estas palabras de Jesús. Porque a fin de predicar el señorío de Cristo con mayor eficacia, es necesario que nosotros lo vivamos primero y tomemos en serio las palabras de Jesús. Noten ustedes en primer lugar que en estas palabras Jesús demanda un cambio. Él indica de manera imperativa un cambio. Dice, busquen primeramente. Eso no es una sugerencia, es una orden. Busquen primeramente. Primero, en este sentido, necesitamos un cambio de actitud, ya que hay dos actitudes posibles frente a su demanda. Por un lado, la actitud carnal y de la vieja naturaleza humana. Esta es la actitud de esperar a ver qué pasa. Es la actitud del espectador de la obra de Dios en el mundo. La renovación y el avivamiento no son para quienes se acomodan en una actitud pasiva o se apoltronan en un quietismo insensible. Dios siempre se revela en el camino y nunca en el balcón. Hay muchos creyentes e iglesias con una manía balconista. Se sientan ahí, ver cómo pasa el desfile de la vida, cómo pasa la realidad. Opinan, critican, dicen, pero no mueven un dedo por la causa de Cristo. Es la actitud de querer recibir en lugar de dar. O sea, la actitud del hijo pródigo que nos recordaba nuestro hermano ayer.
¿no? Dame la parte de los bienes que me corresponde. La actitud de un párvulo, de un inmaduro, de un incapaz de asumir responsabilidad en la vida. Y en el plano espiritual es la actitud del neófito, del párvulo espiritual, del creyente inmaduro que siempre está dispuesto a pedir bendición, pero nunca a bendecir en el nombre del Señor. Por otro lado está la actitud espiritual y de la nueva criatura llena del Espíritu Santo. Según Jesús, esta actitud recaracteriza porque es dinámica, se mueve, hace algo, busca, es inquieta, asume responsabilidad. Dios no utiliza en su reino a cadáveres, sino a creyentes e iglesias que quieren ser utilizados y hacen algo por ello. Es decir, lo buscan. Dios se asocia a cristianos que no esperan recibir algo, sino que comienzan a vivir a alguien, a Jesús. El señorío de Cristo no es algo que se recibe, sino una experiencia con Cristo que se vive. Según Jesús, esta actitud se caracteriza porque es obediente y responde positivamente al imperativo divino. La obediencia es la que nos coloca en la esfera del señorío de Cristo. Segundo, necesitamos, además de un cambio de actitud, un cambio de prioridades. Jesús indica que debemos buscar, ¿cómo dice? Primeramente el reino. En este sentido, hay tres preguntas que debemos formularnos. Por un lado, ¿qué es lo primero en nuestra vida? El Señor y su causa deben ocupar el primer lugar. Nuestra atención tiene que estar puesta en obedecer al Señor en todo. Por otro lado, ¿qué es lo central en nuestra vida? Los psicólogos distinguen entre lo focal y lo marginal en nuestra atención. Una persona leyendo un libro en una sala, en una biblioteca, una sala llena de libros, tiene su atención focal en las páginas que están delante de sus ojos y su atención marginal en el resto de los libros que lo rodean. Nuestra vida debe ser como un sistema solar en el que Cristo ocupa el lugar central como foco personal del reino y todo lo demás, tu carrera, tus sueños, tu vocación, tu matrimonio, tus planes para el futuro, todo lo demás tiene que girar en torno a ese foco que es Cristo. Y además de que es lo primero en tu vida, que es lo central en tu vida, ¿qué es lo mejor en tu vida? No se trata de lo bueno, sino de lo mejor. Porque buscar primeramente significa desear lo mejor para nuestras vidas cristianas. ¿Es tu vida una vida cristiana mediocre? ¿Es tu vida una vida cristiana pobre, frágil, débil, vulnerable? ¿O es tu vida cristiana una vida cristiana sólida, bien plantada en Cristo? Entonces Jesús demanda un cambio, pero también Jesús lanza un desafío. Según él, este desafío consiste en que debemos buscar, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Si queremos participar del reino hoy, debemos hacer propio el desafío de poner toda nuestra atención en el mismo y en hacer lo que el Señor exige. Y esto suscita dos preguntas. La primera pregunta, que ya de alguna manera la respondimos ayer, es ¿qué es el reino? Ya lo hemos considerado ayer. Cuando tomamos en serio lo que es el reino, entonces podemos entender la profundidad, el alcance, la dimensión de este enorme desafío que nos está haciendo el Señor. Sobre todas las cosas, ¿hasta qué punto nosotros vivimos una vida de obediencia radical en el Señor? Miren, hermanos, llegan momentos en la vida
y son muy frecuentes, en los que uno tiene que tomar decisiones drásticas y claves. Y sobre todas las cosas, la pregunta que uno se plantea y que debe responder es: ¿a quién voy a obedecer? ¿Voy a obedecer a los miembros de la iglesia? ¿Voy a obedecer a los diáconos de la iglesia o ancianos? ¿Voy a obedecer a mi esposa o a mi esposo? ¿Voy a obedecer a mis amigos? ¿Voy a obedecer a la autoridad denominacional? ¿Voy a obedecer a la opinión pública? ¿A quién voy a obedecer? Lo mejor que podés hacer es obedecer a Cristo. Ahora, obedecer a Cristo conforme lo que Él te indica en su palabra puede ser riesgoso. Puede costarte tu prestigio, puede costar tu buen nombre, puede costarte el trabajo, puede costarte la marginación, puede costarte la crítica de muchas personas. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Si vos querés quedar bien con Dios y con el diablo, lo más probable es que quedes bien con el diablo, pero no con el Señor. Si vas a vivir bajo el señorío de Cristo, el que te da las órdenes es Cristo. Y lo obedeces, cueste lo que cueste. Cualquiera que sea el precio que haya que pagar. Es el reino. Pero la segunda pregunta es: ¿qué es la justicia del reino? Cuando Dios reina, cuando Jesucristo es el Señor de la vida, entonces impera la justicia. Es decir, se puede hacer lo que Él exige, lo que Él pide. Jesús inauguró el reino de Dios porque estableció la justicia y la paz sobre la tierra. El reino de Dios se hace presente toda vez que alguien reconoce y practica la justicia de Dios, tal como se dio a conocer en la vida y en la obra de Jesús. Uno vive la justicia del reino de Dios cuando hace su voluntad y otra vez lo obedece en todo lo que Él exige. Buscar primeramente la justicia del reino de Dios es rendirse incondicionalmente a vivir una vida humana como la de Jesús. Esta es una vida de amor abnegado, de compasión, de servicio, de verdad, no agresión y sobre todo la disposición de sufrir por otros. Cuando todo esto ocurre en nuestras vidas, entonces y solo entonces estamos buscando primeramente el reino de Dios. Y por último, Jesús ofrece una promesa. Dice Él, y es precioso lo que dice: y todas estas cosas le serán añadidas. El problema que tenemos la mayoría de nosotros es que hemos dado vuelta a la ecuación. Nosotros queremos recibir todas estas cosas sin buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo dejamos para después. Después conversamos. Pero ya, dame. Dame prosperidad, dame esto, dame el otro, dame salud, dame fuerza, dame plata, dame. Y así no funciona. Primero notemos que Jesús no nos propone renunciamiento. La promesa de Jesús no exige un voto de pobreza, castidad y obediencia. No es su propósito hacernos monjes, anacoretas, privados de toda bendición. Su orden no es: renuncien a la comida, renuncien al vestido, renuncien a la bebida, renuncien a un buen sueldo, renuncien a ciertas comodidades. No, Jesús no pide eso. Según Jesús, como dice el contexto, el Padre ya sabe todas estas cosas, reconoce que todas estas cosas son necesidades humanas legítimas y Él no las niega. No es renunciamiento lo que Él nos pide. Lo que Jesús nos está pidiendo acá es ordenamiento. Poner las cosas en orden. Primero, lo que va primero. Segundo, lo que va segundo y así sucesivamente. Él nos propone colocar todas estas cosas que son legítimas necesidades y aspiraciones humanas: comida, bebida, vestido, bienestar, comodidad, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es larga.
todas estas cosas en un segundo lugar, sin que por esto renunciemos a ellas. Un gran padre de la iglesia del siglo III, Orígenes de Alejandría, escribió lo siguiente: busquen las grandes cosas y las pequeñas cosas les serán añadidas. Y busquen las cosas celestiales y las cosas terrenales les serán añadidas. Un gran predicador inglés les decía a sus alumnos en el seminario: no sean como los anfibios, con la mitad de la vida en el mundo y la otra mitad en el otro. Siempre va a haber algo que ocupe el primer lugar en nuestra vida, mis hermanos, que sea el reino de Dios y su justicia. Esa es la voluntad revelada, clara, dada por Jesús para quienes se someten a su señorío. Buscar primero el reino de Dios. No, la iglesia no es lo primero. La iglesia forma parte de la larga lista de estas otras cosas. La iglesia no es lo primero. El reino es primero. Por años he sido profesor de crecimiento de la iglesia en el seminario Fuller en Pasadena, California, donde nació la escuela de crecimiento, de Igle Crecimiento. Crecimiento de la iglesia no es el objetivo. La plantación de iglesias, perdónenme que se los diga así, tampoco es el objetivo. Esas son cosas secundarias. El objetivo es el reino. Y cuando hablamos de reino, hablamos de obediencia al rey. Si obedecemos al rey, la iglesia va a crecer. Si obedecemos al rey, vamos a plantar iglesias por todos lados. El problema es cuando queremos hacer crecer la iglesia y plantar iglesias sin estar sujetos al señorío de Cristo. Eso se los digo ahora, se los firmo con un sello de lacre, si quieren, para que lo recuerden. No va a funcionar, a menos que nos busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Que el Señor nos ayude a hacerlo así.